La ponencia que le he propuesto a Veda se titula El fracaso de control de precios y una propuesta derogatoria y el establecimiento de la libre competencia para la determinación de los precios en Venezuela. En ese sentido, yo la ponencia escrita que suministré, trabajé del fracaso del control de precios desde 1939 hasta la presente fecha, de los efectos negativos de los controles de precios en Venezuela, así como también las etapas o fases del control de precios, distintas de ellas. Me voy a referir a la Ley de Costo y Precios Justos del 2011, la del 2014, la Providencia 003, que establece el límite de gastos del 12,5%, la, el decreto del 2014 sobre autorregulación, la Providencia la SUNDE 070, que establece también límites a la producción, importación y margen de comercialización, y la Ley Constitucional de Precios Acordados del 2017. Y la alternativa de propuesta de esta ponencia, que es la libertad económica, precios libres y un rescate de la ley antimonopolio con una lectura indiferenciada, con términos de defensa de la competencia y no con conceptos exógenos como de la competencia justa o la democracia en la competencia. El régimen así de libre competencia, una propuesta rescatando los estudios realizados por el Plan País y la encuesta en COVID en relación a los subsidios directos temporales y transitorios, muy importante ello, en virtud de la pobreza existente en Venezuela, así como desde el punto de vista del derecho administrativo, una política de fomento, de producción e incentivo industrial para el rescate venezolano. La derogatoria, por supuesto, de las medidas administrativas lacerantes a las empresas, que ya el profesor García Soto se refería a ellas, su derogatoria establecida en estas leyes de controles de precios y el decreto Ley Orgánica de Precios Justos y la Ley Constitucional de Precios Acordados, su derogatoria, así como la previsión del régimen de garantías al consumidor, derogada por estas leyes, y una mejora técnica legislativa de los delitos económicos, porque, por ejemplo, en el acaparamiento no hay legislación alguna sobre límites de inventario en Venezuela. Así pues, en ese sentido, en cuanto al fracaso del control de precios, evidentemente ya ha sido demostrado tanto en Venezuela como en otros países que la regulación de precios no tiene éxito, que desincentiva la producción de bienes y la prestación de servicios, que provoca desabastecimiento y escasez, que crea mercados negros o paralelos, así como corrupción, y que no es un mecanismo idóneo para alcanzar la estabilidad de los precios y que no es un mecanismo idóneo para la lucha contra la inflación. Recientemente, en abril del 2020, de este año, en vez de incentivarse la producción y practicar medidas de fomento, como lo han realizado otros países, el Ejecutivo Nacional venezolano ordenó, a través de sus órganos administrativos económicos, efectuar fiscalizaciones conjuntas o medidas de suspensión o control de precios, ventas supervisadas y suspensión de los permisos de movilización, las denominadas guías de movilización. Así, desde 1939, a través de la regulación, se ha tratado de alcanzar la estabilidad de los precios mediante diversas formas en los últimos 20 años, como ya se expresó, a través de la que he denominado la legalidad socialista en anteriores trabajos, y con intervención económica se han previsto distintas regulaciones. La ley Indepavis, el decreto ley de costo y precios justos, el decreto ley orgánica de precios justos y la ley constitucional de precios acordados. Y se ha pretendido, a través de ellas, sustituir los mecanismos del mercado con un pretendido control de precios centralizado y sustituyendo así la libertad económica y las leyes del mercado. Asimismo, luego de haberse restablecido la libre convertibilidad de la moneda y haberse liberado el mercado durante el 2019 parcialmente, así como desaplicado y caído en desuso muchos de los posibles de los controles de precios, así como los precios acordados, se regresó en abril del presente año a un control de precios y a una supervisión e intervención de las empresas. En este contexto,
Sostenemos lo negativo que ha sido el control de precios para la economía nacional y proponemos su derogatoria y el establecimiento de los precios a través del juego de la oferta, del libre juego de la oferta y la demanda en el mercado, salvo las excepciones de ley que señalaremos. Así tienen en las láminas los efectos del fracaso, los efectos negativos del control de precios. Los controles de precios, en primer lugar, no logran la estabilidad de los precios. Todas estas leyes mencionadas han pretendido controlar los precios, fracasando en su intento. Ello dado que no se atacan las verdaderas causas del alza de los precios, como lo constituye la inflación. No se toman las medidas de política fiscal, no se reduce el gasto público, se continúa emitiendo excesivamente dinero inorgánico, no se estimula la inversión nacional extranjera ni se da garantía para ello a través del otorgamiento de la seguridad jurídica y económica. Y se obliga incluso a la venta pérdida, lesionando los derechos económicos de los productos. Por tanto, se pretende alcanzar la estabilidad de los precios atacando los síntomas de la enfermedad y no así las verdaderas causas. Asimismo, los controles de precios implican la reducción de inversiones. Si los precios están controlados y hay un precio máximo determinado, ellos sin duda, los productores se moverán hacia otros productos no controlados. Y ello conlleva una paralización o diferimiento de las inversiones a realizar. Desestimulan la producción. Al existir bienes y servicios objeto de control de precios, donde que sean objeto de control de precios, los fabricantes se van a trasladar o a movilizar donde puedan obtener mayor beneficio por su inversión y esfuerzo. Los controles de precios no incentivan la variedad de productos y bajan la calidad de los mismos. Se verá entonces reducida la oferta de bienes y la variedad de los mismos, ya que no habrá suficientes incentivos para producirlos. Y no se reconocen los determinados costos, por ejemplo, de comercialización, distribución, y se reducirá la calidad de los productos y de los bienes, afectando y desconociendo el artículo 117 de la Constitución. Y desaparecerán los productos. Ya los venezolanos no requerimos prueba de ello, tenemos prueba vívida de ello, en virtud de la desaparición del papel higiénico, del jabón de baño, del pasta de dientes, de la pasta de dientes, etc. De igual manera, los controles de precios pueden crear la posible quiebra de empresas o reducción del portafolio, la afectación para los empleados, la afectación de la soberanía del consumidor, porque se eliminan la posibilidad de su elección, como lo sufrimos también los venezolanos, y reducen o eliminan los gastos de publicidad. No hay necesidad de invertir, lo que hay necesidad de acercarse a la administración, porque ya no hay que incentivar a los clientes y al consumo, que incluso tiene una lectura ideológica. El incentivo a la creación de mercados paralelos o negros, lo que los venezolanos hemos denominado el bachaqueo en ese sentido. Y los controles desvían la atención de las empresas del consumidor o clientes. Asimismo, estas leyes y decretos de controles de precios han establecido medidas de ocupación y operatividad temporal y ajustes de precios que vulneran los derechos económicos de las empresas y han implicado la lacerante previsión, como la ley Indepavis, de la previsión de la expropiación como sanción por ilícitos administrativos de carácter económico. Así, hemos visto distintos casos de expropiación como sanción por ilícitos administrativos, el caso de ilícitos económicos de hipermercados Éxito, de supuestos ilícitos económicos por especulación o por venta de alimentos de mal estado y su expropiación, el caso de Café Fama de América por la concentración del 30% de producción nacional, el caso de la cadena de tiendas venezolanas de ocupación temporal y expropiación, el caso de EPK de reducción de precios en el 2015, los casos de supermercados del 5 de enero del 2018 y agosto del 2018, la orden de reducción de precios de juguetes Kreisel de diciembre del 2016, así como el comiso y venta en comités de locales de abastecimiento, y los casos que referí en abril del 2020, como ocupaciones temporales, supervisión y
Polar Alimentos, Plumrose y la ocupación temporal de Coposa. Así, en cuanto a la segunda parte de esta exposición, tenemos los distintos decretos como el 2011, que son los decretos de precios justos que han regulado los precios y que han tenido las ganancias para enfrentar la especulación como principal razón supuestamente de inflación. Ello sin duda es desacertado en esta cuarta edición de los decretos de control de precios y la inflación no ha sido en lo absoluto disminuida por estos decretos, sino más bien aumentado. Y a ello me refiero en esta lámina. Miren los índices de promedio de inflación y observen las variaciones promedio de inflación. Miren este gráfico de líneas, cómo ha aumentado la inflación. Y ello es evidente porque la especulación no es la causa de la inflación. La inflación ha sido producto del ataque a la propiedad, de las expropiaciones y confiscaciones en Venezuela, de que se ha incentivado desde el poder central una economía de puertos, que se ha aumentado el gasto público y la emisión de dinero inorgánico, entre otras razones de política económica pública. Por tanto, es desacertado sostener que la especulación, y estos son propios datos como fuentes del Banco Central de Venezuela y del Instituto Nacional de Estadística. La solución real es el incentivo a la producción, el otorgar seguridad jurídica, el promover y asegurar la inversión nacional y extranjera, el desmontaje de los controles de cambio que ya se realizó y de precios que estimulen la inversión y la diversidad en la producción. En definitiva, el establecimiento de medidas que estimulen el incentivo lo económico y favorezcan la dignidad de los ciudadanos. En ese sentido, entonces han habido otras regulaciones, además del 2011, como fue el decreto número 600, que estableció un margen de ganancias, estandarizó las ganancias en Venezuela y estableció el margen de ganancias del markup o techo del 30%. Se estableció la obligación de todos de inscripción en el RUPDAE, a diferencia del decreto anterior, que eran los productos seleccionados por la Subdecop anteriormente, y así se estableció en la SUNDE también en el 2014 un límite del 12,5% sobre la estructura de costos. Asimismo, el decreto 1467, también del 2014, donde se estableció no solamente la especulación como vender por encima de los productos regulados por el gobierno, sino también vender por encima del precio informado en la autorregulación, donde sostuvimos que entonces había que informar varias veces en virtud del favor libertatis de la garantía de los ciudadanos. Pero también la Providencia 070 del 27 de octubre estableció límites a los productores del 30%, a los importadores del 20% y márgenes de comercialización incluso del 60%. Ya no incluso por vía legal, sino por vía sublegal. Es decir, no se respeta incluso el principio de la legalidad administrativa. Y la privación del precio justo por parte de la SUNDE, llegando a la Ley Constitucional de Precios Acordados como nueva modalidad de control de precios. En ese sentido, el objeto de la Ley Constitucional de Precios Acordados es un supuesto diálogo, es un diálogo impuesto por parte del gobierno, una nueva modalidad de control de precios que ha tenido como objeto establecer un programa de precios acordados y el ámbito de aplicación, volviendo al 2011, de productos priorizados y un diálogo supuesto entre el sector público, privado y comunal. Pero como veremos más adelante, ese diálogo ha sido desconocido. Por otra parte, había una gran discrecionalidad administrativa, por no hablar de arbitrariedad, y no se han determinado los productos priorizados. Por tanto, esto ha implicado una vulneración de la autonomía privada empresarial, como lo sostiene el profesor Gaspar Ariño, ha implicado la intervención administrativa en la organización y bosquejo de precios, ha implicado una primera limitación, que es la estandarización del límite de ganancias del 30% por parte del decreto 2014, ha establecido un límite de 12,5% máximo de gastos en esa estructura de costos y una tercera limitación establecida por vía sublegal, la que señalé anteriormente, del 30%, 20% y márgenes de comercialización del 60%. Llegando a esa ley constitucional de precios acordados y desconocida por vías de hecho de la administración, por ejemplo, los venezolanos conocemos el caso del supermercado, privaciones de libertad, sanciones administrativas, enero del 2018,
caso de Supermercados, agosto del 2018, con ocasión de la reconversión cambiaria, monetaria y la expresión el redondeo, y el caso de las farmacias de igual manera. Así, esta ley ha sido desconocida, ha sido implicando su arbitrariedad, y son los casos de supermercados y casos de supermercados y casos de baterías, por cierto, no establecidos en los productos priorizados por parte del gobierno en la ley constitucional de precios acordados. Me refiero al caso de las baterías. Y los venezolanos conocemos las colas para la adquisición de las baterías. Una orden drástica de baja de precios, de reducción de precios, no reconocimiento del valor de reposición, por cierto, reconocido por el vicepresidente de la República y reconocido por la ley constitucional de precios acordados, pero luego desconocido por vías administrativas de hecho, sin procedimiento alguno, medidas autónomas no instrumentales y definitivas. Han habido, como señalé, nuevos casos en el caso de los supermercados y los precios acordados en rubros de cuidado personal durante el 2018 como últimas oportunidades, agosto y octubre del 2018. La derogatoria de la ley de régimen cambiario, y desde finales del 2018 empezamos en un vacío, en una especie de laissez-faire, incluso un dato técnico, hubo normas técnicas 318 y 298 en materia de carne de bovinos, en materia de cuidado personal, que se suprimieron los márgenes de comercialización como límites a los márgenes de comercialización, y hubo resoluciones de la Vicepresidencia de la República por 90 días que no fueron prorrogadas en el caso de la farmacia. Y súbitamente se vuelve a aplicar la ley de constitucional de precios acordados en abril y mayo del 2020, de tal manera que tenemos el fantasma o sombra de la utilización de la ley constitucional de precios acordados para intervenir la autonomía privada empresarial y la organización de las empresas. Así se dieron nuevas ocupaciones y llegamos así entonces al necesario reconocimiento del costo o valor de reposición establecido en dicha ley, que es un tema a discutir. Pueden haber otros métodos, pueden haber los métodos de primeros entrar, primeros salir, o costos promedios. Y así llegamos a la propuesta de esta presentación, de esta ponencia que se la propongo, está por escrito, de la restitución de la garantía económica exacerbada y prorrogada del 2016, el sofisma de la guerra económica por parte de la administración para dictar el estado de excepción de emergencia económica, y en agosto del 2018 la derogatoria vaya del régimen cambiario, y por eso proponemos la libertad de precios. Se sugiere la derogatoria de la ley de control de precios y la ley constitucional de precios acordados, y la necesaria inserción, disculpen ustedes, la necesaria inserción y el restablecimiento de la competencia y su regulación a través de una ley adecuada antimonopolio, con una previsión y lectura indiferenciada. ¿Por qué hablo de una adecuada previsión de la ley antimonopolio? Porque esa ley antimonopolio en sus primeros artículos tiene unos principios que hablan de la competencia justa y de la democracia económica, que deforman los principios constitucionales y los principios propios de la defensa de la competencia. Aplicación por igual de las empresas públicas y privadas, ley que es de orden público para promover y proteger la libre competencia en Venezuela, y la prohibición y sanción de prácticas restrictivas a la libre competencia, tales como la prohibición de conductas y prácticas que restringan la competencia, la sanción de manipulación de factores de producción, la sanción de acuerdos entre competidores, la prohibición de los carteles, la sanción del abuso de posición de dominio y las concentraciones económicas que produzcan asimismo posición de dominio. Y muy excepcionalmente, el Ejecutivo Nacional, así como la ley federal mexicana, así como la ley de minoristas españolas, se podrán prever excepcionalísimamente precios máximos de productos o servicios de necesidad, cuando se trate de productos de primera necesidad o servicios esenciales, en casos donde haya fallas del libre mercado. Aquí en Venezuela hay la necesidad temporal, como dije al principio de la exposición, transitoria, limitada, de otorgar subsidios directos en virtud de los graves índices de pobreza. Venezuela ha sido calificado como el país más pobre de América Latina, y por ello 96% de los hogares, por la encuesta nacional de vida en COVID,
ha determinado mediante su encuesta el 96% de los hogares encuestados presenta pobreza de ingresos y 41% en pobreza crónica. Apenas 3% no presenta ningún tipo de inseguridad alimentaria. Por ello, es necesario un programa de abastecimiento para asegurar los 12 productos esenciales que cubran el 73% de los requerimientos calóricos nutricionales de los venezolanos. Ello implica una política de fomento administrativo, el fomento administrativo, política administrativa y producción industrial de dichos productos y fortalecer la caja de distribución. No más políticas clientelares, sino una política de fomento de producción. Igualmente, el tema de los servicios públicos esenciales, que será objeto de otro trabajo, donde se dan monopolios naturales, infraestructura de uso de redes, sostenemos la inserción de la competencia del mercado, gas, electricidad y agua, la despublificación de los mismos, inserción del concepto del mercado y la competencia del nuevo servicio público. Claro está, hay lugares donde no habrá lugar a la competencia y hay que distinguir entre la actividad competitiva y las actividades no competitivas, como ya ha sido objeto de la doctrina tanto venezolano como Gasparariño y ha incluido discusiones y debates en este sentido. No habrá competencia en las actividades no competitivas, infraestructura y redes, en el caso de electricidad, o en el caso del agua, y podrá en algunos casos insertarse la competencia, el tema de las administraciones independientes. Y el tema de cubrir los gastos y los costos. De los costos, nosotros los venezolanos estamos viendo el deterioro grave de los servicios públicos. Otras dos excepciones, bienes producidos o comercializados en régimen de monopolio y la ausencia de competencia como obstáculos graves de funcionamiento del mercado. En definitiva, lo que propongo es el rescate de los artículos y aplicación de los artículos 112, 113, 115 y 299 de la Constitución, la aplicación de la ley antimonopolio y la actividad administrativa de fomento en el Estado venezolano. La sugerencia derogatoria de normas que prevén medidas administrativas, preventivas, anticipadas, autónomas, no instrumentales y definitivas, y la vinculación a un acto posterior. Y la sugerencia de un pleno sistema, como teníamos antes, por cierto, de garantías en las leyes de protección del consumidor y derechos a favor del consumidor. En ese sentido, propongo en el trabajo, lo podrán ver, la sugerencia de medidas preventivas, tales como que no sean autónomas, anticipadas, no instrumentales, el debido proceso y la necesidad de contradictorio, la proscripción de la expropiación como sanción, la supresión de la medida de ocupación y operatividad temporal como sanción, la supresión de medidas abiertas o planas, como lo hace el decreto de ley orgánica de precios justos, y la supresión inmediata de venta de bienes en caso de comida de comiso sin la debida audiencia de los interesados, y la supresión de los ajustes de precios sin la audiencia de los interesados. Los controles de precios limitan la libertad económica y la autonomía privada empresarial. No logran la estabilidad de los precios ni controlan la inflación. Constituyen un ataque a la consecuencia y no a las causas. Se sugiere, por tanto, técnicamente la derogatoria de los decretos de ley orgánica de precios y la ley constitucional de precios acordados y que los precios sean determinados por el libre juego de la oferta y la demanda, que se incentive la competencia y se prohíban las conductas restrictivas de la misma. Muchísimas gracias por su atención.